es un gusto tener en nuestra mesa de consejo de redacción a Isabel Cristina Patiño Mejía. Ella es la directora encargada del ICBF en Antioquia. Directora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias, directora. Bueno, ya usted sabe cómo está de compleja la situación, los casos que se han registrado últimamente. Ahorita, nada más en nuestra emisión veíamos el reporte de personas que están utilizando a niños para pornografía, el caso de una madre que abusó de manera terrible de su niña. Iniciemos por el caso de los indígenas, los pequeños de la población indígena. ¿Qué está pasando con ellos y cómo fue la intervención del ICBF después de esa incursión violenta de la semana pasada? Muchas gracias. Sí, la semana pasada pues estuvo complicado con los niños porque después de esa incursión en la alcaldía de Medellín pues logramos hacer una mesa de trabajo con los líderes indígenas, inicialmente que salieran de la alcaldía para poder seguir, que la alcaldía pudiera seguir prestando los servicios a la comunidad, y fueron ubicados en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, y desde allí siguió participando el municipio de Medellín y nos convocó a nosotros también para hacer la negociación. Yo participaba pues en las mesas, pero los equipos interdisciplinarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hacían el trabajo y la intervención con los niños, desde la caracterización, la garantía de derechos, encontrar pues si habían algunos niños que se encontraban algunos niños enfermos, con estados de desnutrición, y también hacían actividades lúdicas, recreativas, construcción como de rutas de protección de los niños mientras que estaban allá en el Carlos Mauro Hoyos. El día viernes, siendo más o menos la 1 de la mañana, se logró firmar los acuerdos con la comunidad. Tuvimos la participación del líder mayor de la comunidad indígena en Veracatío, que vino desde el Chocó, y se lograron unos acuerdos. En lo que respecta a los niños, los acuerdos fueron que las mujeres que iban a trabajar a las zonas turísticas, o sea, a vender sus artesanías, pudieran llevar sus niños menores de 2 años, teniendo en cuenta de que es cultural para los indígenas la alimentación, la lactancia materna exclusiva para los niños, y la protección de ellos, tenerla cerca, bajo unas circunstancias de cuidado y protección de los niños, y en unos corredores, digamos, que llamaron ancestrales, que son unos corredores donde ellos podrán vender sus artesanías bajo unas condiciones seguras. Solamente los niños menores de 2 años, los otros niños no podrán participar de las actividades ni estar cerca de sus padres o de sus madres, y deberán estar en servicios del Estado, como los menores de 5 años en los programas de Buen Comienzo, o los mayores de 5 años en las instituciones educativas. Y para los días sábados pues habrán otras ofertas de ciudad en el INDER y demás. Eso de prohibir, directora, que el acompañamiento sea por menores de 2 años, de alguna manera está enfocado a evitar también la explotación sexual, porque se busca obviamente pues niños un poco mayores, o en ese sentido, ¿qué se definió? Sí, la vulneración de derechos en general de los niños mayores de 2 años, y entre ellos también el tema de la mendicidad. Directora, antes de que se presentara esta protesta por parte de esta comunidad en la alcaldía de Medellín, ¿cuál había sido la intervención del ICBF en estos casos que el mismo alcalde denunció? Se estaba tratando de una red, según él lo afirmó, en el cual se explotaban a menores de edad de la comunidad indígena, la explotación a través de la mendicidad. ¿Hay reportes de restablecimiento de derechos a los niños que permanecen a estas comunidades indígenas? Sí, nosotros inclusive eso fue uno de los temas que trabajamos, porque hay unos niños de esta comunidad en Veracatío que va a retornar al Alto Andágueda. Hay unos niños que están en proceso administrativo de restablecimiento de derechos, y una de los temas que se trabajaron por parte de estas familias es el reintegro de estos niños que están bajo medida de protección en el ICBF. Y el otro tema que se ha trabajado de manera permanente es con estas comunidades
ya el tema como más preventivo, de más de promoción y prevención, y también se participó con la Alcaldía de Medellín en algunas actividades que se hicieron especialmente en el Parque Lleras. De allí ellos tienen como un concepto de que, y lo decían textualmente, que nosotros correteábamos niños, pero la verdad que nosotros todo el trabajo que hicimos con el municipio de Medellín, y el municipio de Medellín fue un trabajo más, digamos, más persuasivo de las comunidades, teniendo en cuenta un enfoque diferencial que tenemos frente a la comunidad indígena. Doctora Isabel Cristina, no entiendo. Qué pena con usted, porque Sí. mire, hace 9 horas trinó el alcalde y dijo: no acepto ningún acuerdo en el que los niños sean instrumentalizados por caciques indígenas, menos si son menores de 2 años. Y no entiendo por qué. Las comunidades que hemos entrevistado la semana anterior de ese sector del Lleras dicen que las comunidades indígenas que están ahí están en estado de mendicidad, que bajo el pretexto de vender algo están pidiendo plata con los niños ahí. Sí. Entonces, según le entiendo, ustedes llegaron a un acuerdo en que van a permitir que estén de estas madres con los niños menores de 2 años ahí sentadas con ellos, porque supuestamente están con el tema de brindarles la protección como madres. ¿Cómo queda esta discusión con el alcalde? Porque es que finalmente el que perdió la pelea fue la alcaldía, porque van a estar ahí, van a estar en el Lleras, van a estar en otros lugares, unos se van, otros se quedan, pero los niños menores de 2 años van a estar ahí con sus mamás, ahí tirados en una calle. Claro. Bueno, es importante mencionar que todas las secretarías de la alcaldía fueron los del acuerdo. Nosotros no firmábamos pues directamente ni hacíamos acuerdo porque nosotros no somos municipio de Medellín. Estuvimos todos y se llegó a la conclusión de que pues los niños por el derecho a la lactancia materna y las mamás por el derecho a su trabajo podían estar ahí, porque así lo presentan ellos. O sea, ellos no lo presentan como un tema de mendicidad, sino como un tema Pero de perdone trabajo. que le interrumpa, usted ha estado allá, usted sabe que es así, o sea, Sí. no puede cerrar uno los ojos a la realidad. Vaya usted a la 10 y ahí tienen unas cositas ahí, pero todos es pidiendo la plata. Ya, ellos venden y la gente lo que están es en estado de mendicidad. O sea, no podemos tapar el sol con Eso las es manos. verdad, O sea, sí. esas personas están en estado de mendicidad y van a estar ahí con los menores. Entonces el alcalde ahora manda a los funcionarios a negociar y ahorita en estas cosas nos dicen, no estoy de acuerdo, es que va a pasar ahí. Pues lo que habíamos quedado hasta el día viernes, yo no sé esta semana Sí. qué iremos a adelantar al respecto, era que íbamos a tener como unos corredores donde íbamos a tener como unos toldos y unas condiciones de seguridad, y íbamos a estar el ICBF y las secretarías del municipio en permanente trabajo, digamos, con estas comunidades, y quedó claro que si algún niño estaba bajo condiciones de vulneración de derechos, podíamos actuar en el restablecimiento de derechos de los niños, y que íbamos a estar vigilantes porque bajo el principio también de la buena fe, uno pensaría que ellos de alguna manera reflexionaron sobre esto y si iban a vender sus artesanías, que digamos que es lo que ellos dicen que son sus fuentes de ingreso. De todas maneras, la mayoría de las familias van a retornar. El retorno sería más o menos en 15 días. Entonces esperamos que sí haya retorno y que las familias, pues esto sea por muy corto tiempo, pero en una negociación como no cerrarse tampoco, como obstaculizar, porque de pronto no se logra digamos que no logra la negociación, y lo que nos interesa es que ellos regresen a sus comunidades. Pero si déjanos trabajar, eso va a ser un círculo vicioso. Sí, Unos claro. se quedan, otros se van, entonces van y vuelven. Entonces, Sí, si claro. no se Directora, corta, pero claro. ¿cómo Sí. es el relacionamiento Sí. con la alcaldía? ¿Hay una buena relación con la alcaldía? Ustedes son los garantes de un asunto clave que son los derechos de los niños, Sí. de una competencia que es nacional y una delegación que es territorial. Es decir, en temas de derechos ustedes tienen que primar. Hay una Sí. buena relación, que empieza uno a mirar Sí. ahí como puntos como que sí, como que no, pero además entonces se mete uno al tema de Medellín, entonces empieza a pensar del programa de alimentación escolar, de Buen Comienzo, donde ustedes tienen un componente muy importante y atención directa. Sí. ¿Cómo es la relación ICBF en Antioquia con Alcaldía de Medellín para que se garanticen los derechos de los menores? No, tenemos muy buena relación.
de hecho el instituto es el ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el llamado es a que el instituto en todos los territorios del departamento y del país tengamos una estrecha relación con la administración municipal. Llegando como a los acuerdos la semana pasada, el viernes de la semana pasada, pues el llamado es que nos sentemos como con todas las secretarías del municipio, como ya diseñar la estrategia como tal para la protección de los niños que están con sus mamás. Allí pues ahí surgieron muchas ideas, pero realmente ya se van a materializar esta semana cómo les vamos a permitir este trabajo a las madres, unos espacios, digamos, de lactancia y unos espacios donde los niños estén dignamente ahí. El horario sería hasta las 6 de la tarde, no más. Ella para que los es niños no se Isabel expongan. Cristina Patiño, ya la directora encargada del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Antioquia. Esa directora que estamos conversando es el frente, digamos, distrital. En el frente regional, ustedes han hecho intervención en el norte antioqueño luego de esas incursiones que no solo han ocurrido en el norte, sino también en el Bajo Cauca y en otros territorios. Grupos armados ilegales que llegan a hacer adoctrinamiento, presencia armada, incluso en instituciones educativas. Lo acabamos de ver en Yarumal, lo vimos en un corregimiento abandonado por el Estado como es Cedeño. Por allá, ahora porque ocurrió lo de la incursión, fueron de la gobernación, es una brigada muy importante con la gerencia de corregimientos. Ustedes están haciendo intervención en ese territorio, y hay muchos niños y muchas familias, por supuesto. Sí, claro que sí. Algo importante para mencionar es que todos los programas de promoción y prevención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tienen una orientación, digamos, transversal de la promoción de los derechos, la prevención de las vulneraciones de derechos, y entre ellos está el tema de vinculación a grupos armados. Hemos venido trabajando en el tema de desvinculados como tal, que eso también nos ha permitido conocer los factores de riesgo e intervenir los factores de riesgo en todos los programas. Específicamente en Yarumal, sí se ha hecho la intervención, estuvimos en Cedeño, nosotros tenemos un centro zonal allá en Yarumal que atiende toda la región pues del norte, y tenemos unos programas que son transversales. Obviamente en la visita sí encontramos que hay que fortalecer algunas comunidades. En el Bajo Cauca, que inicialmente se empezó a presentar más fuerte en el tema del Bajo Cauca, hicimos este año el fortalecimiento de 2 equipos psicosociales específicamente para el trabajo en el Bagre, en Cáceres y en Caucasia, pero igual pues se pueden desplazar a toda la zona para que se trabaje solamente el tema de prevención del reclutamiento. Es importante también hacer el llamado a todas las instituciones del departamento y locales para que las políticas públicas municipales realmente vayan encaminadas a este tema con recursos, porque es que una política pública sin recursos Muy difícil. es muy difícil. Plata Entonces, muy Plata. todo es el Solo de buena ICBF. voluntad y de papel no da. Entonces todo el ICBF, y nosotros hacemos hasta que podamos, pero nosotros somos del país, pues tenemos que cubrir todo el país. Pero bueno, ese es como el llamado, y hacia eso tenemos todas nuestras acciones adelantadas. Directora, ¿qué pasa tras la intervención del ICBF con casos como los que vimos hace un momento? La niña de 8 años explotada por su mamá, maltratada, en abuso flagrante pues sexual, también los niños víctimas de pornografía infantil. ¿Cuál es la intervención del ICBF en estos casos con los menores? Perfecto. Bueno, el trabajo de nosotros, como les dije anteriormente, es un trabajo muy preventivo, donde nuestros programas se trabajan con los niños, las niñas, los adolescentes y las familias, para un trabajo muy preventivo. Ya desde el restablecimiento de derechos, pues ya cuando la situación sucede o cuando hay un riesgo de
de vulneración de derechos, pues nosotros iniciamos el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Los casos dolorosos que hemos encontrado de este fin de semana y desde el viernes de la semana pasada frente a los niños que sus propias familias, sus propias madres han permitido que se les vulnere sus derechos en explotación sexual y demás. En este momento están actuando las comisarías de familia frente al restablecimiento de derechos. Obviamente en las medidas de protección las brindamos nosotros, pero las dicta la comisaría de familia por estar en el contexto de la familia, o sea, de la violencia intrafamiliar. Es muy doloroso porque anteriormente nosotros encontrábamos las vulneraciones por fuera de la familia que actúa el instituto, pero en este momento es doloroso pensar que quien tiene que proteger sea quien les está vulnerando sus derechos. ¿Y han aumentado esas medidas de protección o estamos estables? Porque pues vemos muchos de los casos, quizás las denuncias también se han incrementado. ¿Cómo está ese panorama, directora? Sí, las medidas de protección, sí, nosotros tenemos los cupos, digamos, suficientes para las medidas, y si no los tuviéramos, los tenemos que crear porque primero están los derechos de los niños y la garantía de los derechos de los niños. Obviamente las problemáticas sí se han incrementado en este país. Ustedes saben que fenómenos como, digamos, los fenómenos migratorios, el desplazamiento, que llegan a las ciudades, digamos, como Medellín o como Río Negro, como la ciudad de Itagüí y Bello. Entonces esto sí nos ha incrementado las medidas de restablecimiento de derechos y especialmente las medidas de protección, donde tenemos que ubicar los niños por fuera del contexto de la familia. Siempre que damos una noticia aquí se habla, siempre se recurre a esas palabras, restablecimiento de derechos. Hay que contarle a la comunidad qué quiere decir, es decir, que puede perder la patria potestad de una persona que da mal uso de su calidad de padre a un menor, que ustedes pueden poner ese menor en un hogar de paso, a una menor o a una persona, la pueden sacar de su ciclo familiar y empezar un proceso, como dicen las señoras, para quitarles el niño. Sí. ¿Cierto? Hay que ser claro con eso. Sí, eso hay que ser claro. Sí, que es mal padre, tiene que pagar. Claro que sí, sí. El proceso administrativo de restablecimiento de derechos es un proceso sistemático de investigación de de los factores de riesgo existentes en esa familia. Y si existiera una familia extensa que pueda, digamos, cubrirle toda la garantía de derechos a sus niños, pues el niño queda con su familia extensa. O sea, unos abuelos, unos tíos. Exacto, sí. Una familia extensa, porque la ley así nos lo dice, ¿cierto? Pero cuando no es posible, el niño entra, o el niño, niña, adolescente, entra a un hogar de paso por una medida provisional de 8 días y luego es ubicado en una medida ya sea institucional o en un hogar sustituto, y se inicia todo el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que es que cada uno de los actores que tienen que restablecer los derechos de ese niño empiecen a actuar: salud, educación, deporte, cultura, el trabajo con familia, etcétera. Pero si esa familia no responde o la vulneración fue muy grave, como en estos casos, el niño o la niña, y no tiene otra familia extensa, es declarado en adoptabilidad y posteriormente reportado al comité de adopciones, donde se le garantiza un derecho que tenemos todos de crecer en el seno de una familia, sea por adopción o sea una familia biológica. Directora, le agradecemos mucho por acompañarnos esta mañana, muy amable. Muchas gracias a Feliz ustedes. día. Gracias. Isabel Cristina Patiño, la directora encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en Antioquia.